Ya llegamos al LC Compound. Muchas gracias a Duarte de Drift HQ y Adam LC por dejar usarnos el día de hoy para probar un poquito el carro. Desafortunadamente se nos prendió en fuego. No hemos dormido nada. Nos paramos aquí en el Guagua en camino para el LC Compound, que nos van a dejar probar un poquito el carro allá hoy. Joel me llamó que necesito un Red Bull y yo creo que nosotros también. Así que nada, vamos a ir a probar el carro. Creo que no tengo las neuronas hoy para manejar, pero vamos a ver cómo se porta o cómo me porto yo. Marica, when I walk into the house, somebody... Jules! Yo! Where do we park? Okay. Hola Joel. Hola. Saludo a la cámara. No camera, it's Sunday, fuck you. You gotta be working and shit. Ya llegamos al LC Compound. Muchas gracias a Duarte de Drift HQ y Adam LC por dejar usarnos el día de hoy para probar un poquito el carro. Ya es domingo y el martes tenemos que estar en Atlanta, así que esto va a ser una pruebita para ver qué tal está haciendo el carro. Y look at you driving a classic, bro. Huh? Look at you driving that classic. That's what I do. Weekend classic. Qué agradable sujeto. How are you? That's how you do it, right? Hey, I heard they call you dad. Are we supposed to call you dad too? I ain't calling It's you like, that, dog. it's like, who the fuck is that? Yeah, I'm like, what? What? Did you come to bring the big sticker? Rally car. Oh, this is so cool. Nunca había visto que tenía este escrito. Duarte me dijo que vamos a hacer un video para el canal de Drift HQ, que no sabía, así que bueno, vamos a estar un poquito más tiempo de lo que pensábamos, pero creo que los muchachos va a estar bien. Me dijo que viniera a agarrar una camioneta para cargar a los muchachos. Vamos a Wendy. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
estamos pesando el carro aquí en Drift HQ, ya que mis escalas están malísimas, como que leen como 200 libras por debajo, y creo que estas están buenas, ya que estamos en 2700. Conmigo sentado son más o menos como 110 libras, así que no, como 200, y estamos en los 2950. Y el corner balance sí sirve en nuestras pesas, ya que está leyendo básicamente lo que nosotros hicimos en el taller. Creo que estamos listos, y estaba un poco preocupado porque en donde estábamos leyendo estábamos muy por debajo. Yo sabía que mis pesas pesan un poco menos de lo normal, pero estaba preocupado porque pensaba que no íbamos a llegar a los 2900, pero estamos bien. Otra cosa que no nos pueden fallar durante el tech. Sam, get on the golf cart. Get on the golf cart. Haciendo una entrevista con Joao, que es el que corre el canal de YouTube para Drift HQ. What the fuck? I'm an asshole. When you're behind What the a camera, fucking you don't do asshole, bro. anything. Fuck you. I still do stuff. Fuck you, bro. Camera and all. Copy you like in school. Who the fuck is this guy? Learning from the best. Hey, Donnie. Vamos a copiarnos de Joel. What's easier, roller dyno or hub dyno? Ahora en español. Roller dyno way easier. Say el roller dyno. El dinosaurio andando. But this is just El like dinosaurio. El rolero. El dinosaurio rolero. How do you say it for sure? Well, I mean, the thing is, depends on what you I don't know. I don't know how to say dyno. just regular JZ. Dino. Drifting, this number doesn't fit. Yes, sir. Vamos a probar el carro en el LC Compound. Y primera vez que lo voy a manejar, así que super nice. Y vi que en uno de los videojuegos lo hicieron como un mapa, que es super cool. So, me siento súper bien que una de las personas que llega a manejar esto, que no muchas personas tienen la oportunidad de poder manejar el Compound de Adam. What is it, Frey? Bueno. Bueno o feo? Malo. Bueno.
came undone again. Terminamos de dar un par de vueltas. El carro está por lo menos bien. Estamos teniendo un problemita que ya nos ha pasado antes, pero la presión de aceite está como que antes estaba en 30, después bajaba a 20 y ahorita le llegué a verle en 10. Sam está chequeando los logs a ver que si durante la aceleración estaba bajando tan bajito. No debería, porque es dry sump y siempre debería estar por lo menos constante en una presión alta. Solo lo está haciendo, o por lo menos lo estoy viendo, es cuando no estoy acelerándolo. Entonces vamos a ver qué salen los logs. Pero del resto el carro se siente bien. Ahora lo otro que vamos a hacer es cambiarle la barra de atrás. Vamos a soltarla, ya que podemos agarrar más agarre sin la barra. Así que vamos a ver. Desafortunadamente se nos prendió en fuego. Terminamos de hacer varias vueltas de prueba, estaba bien caliente el carro, lo cual causó que agarrara candela y ahí fue cuando escuché fuego y jalé el pin de incendio. Tuvimos un problema. Tuve que jalar el pin de incendio porque estaba bien caliente el carro. De repente, mientras estoy hablando con los muchachos, yo tengo el cloche presionado y de repente el carro como que se hubiese soltado el cloche y el pedal se fue hacia el fondo. Creemos que la línea del cloche se salió y la liga de freno pegó del exhaust, lo cual causó que agarrara candela y ahí fue cuando escuché fuego y jalé el pin de incendio. A lo mejor lo hubiésemos podido haber apagado sin tener que jalar el pin, pero bueno, mejor estar seguro. Aquí están los muchachos limpiando rápido porque
Eso como que para que no se quede pegado en el carro. Esto obviamente nos está atrasando muchísimo, ya que mañana el carro tenía que salir a las 5 de la mañana para Atlanta. Ahora tenemos que ver qué pasó con el cloche. Tengo un presentimiento que a lo mejor la línea se pegó mucho al exhaust y explotó. Vamos a ver qué ponerlo en el lift, a ver qué pasó. Los muchachos están destrozados, me siento tan mal porque llevamos noches y noches sin dormir y ahora les toca ver qué es lo que pasó. Por suerte, ojalá sea la línea, que la cambiemos y ya queda bien. Ahorita lo vamos a ver. Did you all get any flames? Así nos vamos de LLC Compound. Desafortunadamente se nos prendió en fuego. Vamos a tratar de acomodar rápido. I got an excellent clickbait though. My car got on fire at the compound. Right? Did you get any shots of a fire? No, bro, but I saw like, I was like, what is that? Because I'm blind as shit far away. I'm like, what the fuck is that? I see like a little flashing thing. I'm like, what is that? And then I'm like, nobody else is freaking out, so I guess it must be nothing. Bro. Meón. Meón. Freddy, ¿por qué se dañó el carro? Verga. ¿Por qué se dañó el carro? Okay, you have to leave that grande vaca. No. Está trabajo. Tacos. Ya estamos montados. Ahora a manejar para el shop y ponerlo en el lift a ver qué pasa. Hoy Duarte que nos está trayendo mercancía. La merca. Vamos a ir a devolver a Wendy. Wendy es la camioneta que nos prestaron para dar la vuelta aquí. It's mine, leave it out. Estoy extremadamente agradecido con Duarte, Drift HQ, Adam LZ por dejarnos venir a practicar y gracias a Dios extremadamente agradecidos con todos porque si esto no hubiese pasado aquí, hubiésemos ido para Atlanta y nos hubiese pasado en la práctica. Creo que no hubiese sido forma para nosotros poder haber arreglado este problema que se nos acaba de presentar. Aquí por lo menos estamos cerca de mi shop y tenemos accesibilidad a muchas cosas, lo cual a lo mejor nos atrasamos y vamos a llegar tarde, pero tenemos chance todavía de llegar a la competencia. Así que muchas gracias a Adam LZ, Duarte, Drift HQ, Joel, todos por dejarnos venir, hacer pruebas acá y de verdad que siempre nos tratan como que fuéramos familia. Muchas gracias, súper agradecidos. Vamos a ir a ver qué le pasa al carro. Ya que estamos por la parte del storage, vamos a mostrarles los carritos que tienen por acá. El S14 de Sabio, Smoke Daddy. Sabio estuvo con nosotros en el video de Tokio, de Japón, manejando en Ebisu. Si no lo vieron, vayan a verlo. Otros carritos, estos son los carros que tienen para rentar. Si quieren manejar aquí en Estados Unidos o en la Florida, pueden contactar a Drift HQ y les rentan uno de esos carros. Este es el resto del compound. Y caminando, este lugar es demasiado grande, es un sueño. De verdad que tener un lugar como este donde puedes venir, tiene su propio dyno, hay como, no sé, como 40, 50 lifts, 4 o 5 shops. Un día vamos a hacer un video, voy a hablar con Duarte a ver si podemos venir y mostrar lo que es el compound. Y aquí vienen los muchachos a recogerme. Así que, bueno, vamos a ver que él tiene el carro y nos vemos. El crew chief se ha convertido en director. Diciéndome que grabe la hora que estamos llegando y todo el mundo está muerto, obviamente. Son las 12:30. Para tratar de ver que el carro esté bien, que nada más sea esa línea externa del cloche para cambiarla y poder salir mañana en la mañana. Así que vamos a ver si es eso.
Ya tenemos noticias, no son muy buenas lamentablemente. Es o una línea adentro de la transmisión o es el slave. Yo creo que es el slave cylinder, ya que es común en estos carros y ya me ha pasado antes que los slaves, el sello se abre y bota toda la liga. Entonces más o menos no se ve muy bien, pero el slave está aquí adentro. There's like a tool you can measure like belt tension with, but when you know, you know. Así que nada, vamos a tener que salir más tarde. En vez de salir mañana temprano en la mañana, que el carro se vaya para Atlanta, va a tener que salir mañana en la tarde. Vamos a tratar de ver por qué pasó, para que no vuelva a pasar. La parte donde se incendió el carro, obviamente los headers estaban extremadamente calientes. Y esta es la liga de freno donde cayó. Aquí prendió. Y como pueden ver, esta es donde empezaron a ver el fuego desde atrás. Y esto es lo que ya estaba prendido. Afortunadamente no se prendió mucho. Bueno, señores, conseguimos el problema. Gracias a Dios no es el slave cylinder, porque yo había pedido uno y con tantas cosas que hemos pedido no me di cuenta que no tenemos uno nuevo. Este es el slave cylinder. Lo que pasó fue la línea de bleeding. Esto fue lo que se partió. Soltó el chorro hacia el exhaust. Acá está la línea. Y nada, solamente hay que cambiar esto. Pero de todas formas hay que sacar el bell housing, ya que se llenó de liga en los platos del cloche y puede hacer el slip. Así que bueno, ya los muchachos van a acomodarlo y terminar el carro para mandarlo para Atlanta. ¿Verdad, Sam? Digan que no a las partes chinas. Sí, creemos que fue una línea mala que se puso, de mala calidad. Oh, acá está. Estábamos listos para salir. Vince fue a mover el carro. Ya después que habíamos reparado la línea que se rompió. Y al parecer, con el cloche completamente puesto, se movía solo el carro. Pensábamos que tenía más aire la línea, hicimos más bleeding y nada. Y cuando vemos, hay un charco de liga de freno en el piso. Desafortunadamente está adentro. Está adentro otra vez y toca bajar otra vez la transmisión para ver que creemos que es la línea de adentro. Se cambió la línea de afuera, que fue la que se rompió, pero no cambiamos la de adentro, que se ha debido haber cambiado las dos. Pero bueno, ya estábamos todos listos, preparados para montar y irnos. Y ya todo el mundo otra vez a montarnos para cambiar esa línea que está botando. Ojalá que sea la línea nada más, no sea el slave, igual que lo anterior. Apenas bajemos esto, probamos y arrancamos. Coño, se nos jodió otra vez cloche, ya estoy cansado de esta vaina. Ok. Sí, fue la línea que sube. Cambiamos una, pero se rajó. Bueno, por aquí está rajada. Una de estas. La otra se rompió. Ajá, pues hay dos. Hay dos y primero Entonces, se jodió esta, ¿no? Ahora lo que hicimos, eliminamos esta T, pusimos una completa hasta allá. No sé qué tan bueno sea también, porque si en caso de algo, si es en la T, bueno, no importa. Sí, creo que es mejor. Ya, así que ya montamos y salimos. ¿Verdad, Yeye? Eso es lo último. Montamos y...